Uy, sí, profe, está haciendo calor. Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro encuentro de hoy. Estamos a 7 de septiembre, las 2:05 de la tarde. Vamos a iniciar con nuestra siguiente clase. Hoy la tenemos titulada como clase 3. Ya en el Drive está la información de la clase pasada, la clase que rayé con la pizarra, se las subí que no las había subido, las grabaciones también están ahí en el Drive. Las grabaciones de los encuentros del laboratorio también ya se encuentran en el Drive. Para los que me faltan para las prácticas de laboratorio, pues ya la información ya se encuentra en el PLAT también, para que vayan revisando. Entonces, bueno, no sé si tengan algo para comentar, me voy a empezar a compartir pantalla mientras tanto. Si arrancamos. Me confirman si estamos viendo. Espérenme un segundito, chicos. Voy a arreglar esto de una vez, porque yo he estado modificando de un lado a otro. Como clase 1. Un segundito, archivo, guardar como, medio, pizarra, PDF, guardar, reemplazar, y ya la vemos. Ingeniera, para recordarle para la clave del día de hoy. Ya, Y el ahora que todavía no la asistencia. mira, listo, ok, ahora luego la miramos. Yo que tenía que ver, la puedes pizarra, abrir con Microsoft Edge. Ok, listo. Listo, ahora la compartimos, vamos a arrancar acá y ahora les comento. Porque no le he colocado clave nueva. Entonces, listo, me confirman si estamos viendo acá el PDF, ese azulito, dice clase 3 máquinas, 1, principios de funcionamiento del transformador. ¿Sí? Sí, señora. Ok, muy amable, listo, Wilkerson también me había contestado, gracias, muy amables. Entonces, bueno, en esa temática, pues nosotros rápidamente voy a repasar algo que ya hemos visto, que ya se ha mencionado en el encuentro anterior. Voy a colocarlo acá. Ya, pues en el principio de funcionamiento nosotros tenemos que hacer el análisis del transformador ideal. Bueno, esta diapositiva yo la estaba cambiando porque la idea no era volver a tocar esto, porque esto ya lo explicamos en la clase pasada, sino hablar del principio de funcionamiento del transformador ideal. Entonces, para el principio de funcionamiento del transformador ideal se trabaja con el transformador en vacío y el transformador con carga. En el transformador en vacío, nosotros pues hacemos el análisis de que él se encuentra totalmente en vacío, por lo tanto lo único que nos va a intervenir a nosotros va a ser que si aplicamos un voltaje en el devanado primario, vamos a ver inducido un voltaje en el devanado, o sea, estamos acá viendo un voltaje inducido y también a su vez un voltaje inducido en el devanado secundario. Como él se encuentra en vacío, pues no hablamos aquí de corriente, sino que las corrientes vienen siendo igual a cero. Entonces aquí en esta parte de la principio de funcionamiento del transformador, lo que viene a trabajar o lo que se mira es que el voltaje B1 sobre el voltaje B2 es lo mismo que tener el voltaje inducido E1 sobre el voltaje inducido E2 y eso es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Fíjese que se dice que es el mismo porque como se trabaja ideal, aquí no aparece nada en el transformador. Entonces esta es una de nuestras primeras fórmulas. A estas fórmulas también se le conoce como relación de transformación, donde la relación de transformación es la relación entre el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. También se le conoce en algunos libros como M, me parece que la Fraile Mora la llama M y otro autor la llama A. Listo, pero hay que tener claro que se llama relación de transformación. El otro principio de funcionamiento del transformador ideal pues se da que cuando el transformador tiene carga, es decir, nosotros tenemos acá un transformador, tiene un voltaje de alimentación,
que es puramente sinusoidal, y aquí en el secundario le conectamos una carga. Entonces, ¿qué nos dicen? Que cuando ya conectamos una carga, pues fluye una corriente aquí en el devanado secundario. Aquí ya sabemos que tenemos un voltaje aplicado en el primario, se induce un voltaje en el devanado primario. Aquí también tenemos que se induce un voltaje en el devanado secundario, pero ya tenemos una corriente en el secundario, debido a un voltaje que tenemos aquí en el transformador, en la carga. Entonces, al tener una corriente en el secundario, también va a existir una corriente en el devanado primario. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Pues ahí ya manejamos lo que es el principio de la ley de la conservación de la energía, donde la potencia de entrada viene siendo igual a la potencia de salida. Y esa potencia de entrada es la S aparente. S de entrada es igual a la S de salida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de la S? Acuérdense que la S es en voltamperios. Entonces tendríamos que es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada, igual en la salida sería el voltaje de salida por la corriente de salida. Si reacomodamos la relación de las tensiones B1 sobre B2, pasando este para acá, pues me va a quedar igual a I2 sobre I1. Y si reorganizamos, nosotros tenemos que esto viene siendo igual a la relación de transformación, pero si reorganizamos para tenerlas acá directas, así como tenemos B1 sobre B2, entonces también tener lo mismo, I1 sobre I2, y al reorganizarnos nos va a dar igual a 1 sobre RT, ya que viene siendo igual a N2 sobre N1. Esto es lo que nos dice a nosotros de lo que es la ley de la conservación de la energía y la relación de las corrientes, llamemos acá la relación de las corrientes y aquí la relación de las tensiones. Para lo que me preguntaba un compañero ayer cuando estábamos explicando la práctica de laboratorio, a partir de esta ecuación, precisamente la ecuación de la potencia de entrada igual a la potencia de salida, es que nosotros hacemos el cálculo de la corriente nominal. Acuérdense siempre que ustedes van a encontrar los parámetros nominales. ¿Cuáles son los parámetros nominales que a usted le van a dar del transformador? Le van a dar la S nominal, le van a dar la relación de transformación, quiere decir que es el voltaje B1 nominal versus voltaje B2 nominal, y la frecuencia de operación. Estos son los parámetros que usted va a tener en la placa característica del transformador. La corriente, usted la calcula, la corriente usted la despeja. Si usted ya conoce la potencia nominal, acuérdese que esa potencia aparente va a ser la misma a la entrada y la salida, es la misma que se utiliza para despejar y hallar I1 nominal y I2 nominal. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos estos parámetros, los parámetros de funcionamiento del transformador ideal. Se analizan trabajando en vacío, se saca relación de transformación de tensiones, y con carga se saca lo que es la relación de las potencias para sacar la relación de las corrientes. ¿Listo? No sé, ¿alguien me iba a hablar algo? Que escuché que se abrió un micrófono. Sí, profe, ¿será que puedo volverlo un poquito atrás para ver la última forma? Listo, ya. Esta fórmula ya la habíamos mencionado en el encuentro pasado, ¿no? Pero les estoy diciendo, estoy repitiendo un poquito, pero no me regresé mucho porque quiero adelantar. Si se fijan, yo tengo aquí hasta 30 diapositivas. Claro, no todas son llenas de texto, sino que voy a ir rayando. Ahora, ¿qué venimos a hablar aquí? Ahora ya esto entra a ser parte de lo que es el transformador real. Resulta que mire que en este que nosotros tenemos acá siempre aparecía el voltaje en el primario, directo se veía en las bobinas, el núcleo, la bobina del secundario y directamente la carga. Mire, todo era ideal, no hay nada en el camino que se interponga entre este señor que está siendo alimentado acá y este inducido. Y lo mismo el inducido del secundario con respecto a la carga. No, resulta que ahora ya empiezan a aparecer para los parámetros reales algunas pérdidas, y entre esas están las pérdidas por dispersión de flujo. Aquí en esta diapositiva aparecen las pérdidas de dispersión de flujo y también aparecen las pérdidas del alambre conductor. Pérdidas del alambre conductor. Entonces, ¿qué pasa? Pues se dice una vez está paseando corriente a través de un elemento conductor, como es el cobre, como es la bobina, por más de que ella pues esté barnizada, esté en el proceso de que tenga la corriente mínima, ella siempre va a producir un calentamiento. Entonces ese calentamiento, que es la que me va a representar las pérdidas para el alambre conductor, y aparte de eso, porque ustedes saben que la resistencia es directamente proporcional, la resistencia sería igual a phi por L sobre A, donde L es la longitud del alambre conductor y A
es el área de la sección transversal. Entre más alambre conductor tengamos, es decir, más metros, más kilómetros, pues esta resistencia va a ir aumentando. Este Rho es la conductividad del material y ya ese Rho es una constante fija que tiene, por ejemplo, el cobre, pero ella es también, bueno, es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Por eso saben que entre más grande es el área de la sección transversal, pues es más pequeña la corriente, porque mire que está en el denominador, perdón, más pequeña la resistencia, porque está en el denominador, lo que permite que pase más corriente en el alambre conductor. Entonces, debido a que ellas aquí tienen estas propiedades, también se puede presentar calentamiento, y ese alambre conductor, ese calentamiento se está representando aquí con esta resistencia. Cuando hablamos de las pérdidas por dispersión de flujo, ya hablábamos que es porque son pérdidas que se presentan por el aire, porque el aire tiene una permeabilidad magnética y permite que por ahí vayan las líneas de flujo magnético, y todo lo que me representa pérdidas por magnetización, porque ese está directamente relacionado con lo que es el campo de inducción o las líneas de flujo. Mire que aquí me están hablando de esas líneas de flujo, todo lo que esté relacionado con todos los conceptos de magnetización se representan como una inductancia. Entonces estas dos pérdidas se representan así: la resistencia del alambre conductor en serie con la inductancia que me representa la dispersión de flujo. ¿Por qué aquí no se está escribiendo nada? Ah, no se escribe nada porque esto se está explicando en vacío. Y cuando se habla de que está en vacío, no hay corriente en el secundario, no hay corriente I1, o sea que aquí la I1 es igual a 0, pero resulta que en este circuito ya empezamos a ver que se nos cierra el circuito aquí por este núcleo y aparece una corriente que se llama corriente de vacío. O sea que en vacío no hay I2, no hay I1, pero sí aparece algo que se llama I sub 0. ¿Listo? Una corriente de vacío. Entonces ya tenemos aquí dos parámetros del real: la dispersión de flujo y las pérdidas del alambre conductor, que se representan como R1 y X1, si son en el alambre en el devanado primario. Y si aquí le colocamos una carga en el secundario, pues va a fluir corriente y ya va a aparecer R2 y X2. Mire que hablamos de R1 y X1 porque son vistas desde aquí, desde el primario, y R2 y X2 vistas desde el secundario. Entonces, de aquí, nosotros podemos hacer un análisis de una malla. ¿Qué tenemos en la malla? Pues que el voltaje de entrada, que es un vector, llamémoslo aquí B1 así con esta rayita vector, viene siendo igual a la sumatoria de las tensiones. ¿Cuál tensión? La corriente I sub 0 por R1, donde I sub 0 es un vector, más I sub 0 por JX1, donde I sub 0 es un vector, y más el voltaje inducido E1. Eso es lo que está representado acá. Lo que pasa es que aquí me están representando este menos por el concepto de la ley de Lenz, y para que cuando se haga el diagrama fasorial no quede uno montado sobre la otra. Antes de hacer el diagrama fasorial de esta ecuación, que voy a encerrar acá, más I sub 0, esta que está acá, antes de hacer este diagrama fasorial, hay que explicar las pérdidas en el núcleo, porque mire, si aquí está pasando es porque en el núcleo ya se está cerrando el circuito. Entonces, ¿qué pasa? En el núcleo pues aparecen lo que son las pérdidas por corrientes parásitas y las pérdidas por el efecto magnetizante o la curva de histéresis. Entonces, pues una de ellas se va a representar, eso es como si yo aquí pintara, que aquí vamos a tener una inductancia y que aquí vamos a tener una resistencia. Qué dibujo tan hermoso. No, como si yo acá estuviera sacando la resistencia y aquí la inductancia. Qué cosa más hermosa. La resistencia de magnetización, o R-mu también, y J, X de magnetización. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí por este circuito está pasando I sub 0. I sub 0 sigue pasando acá. Pero cuando llega acá se va a dividir en una componente que pasa por la resistencia y una componente que pasa por la inductancia. Esto es lo que se está representando acá. Esto es lo que me están mostrando acá. Entonces, cuando se representan de esas dos maneras, cuando me representan de esas dos maneras, entonces, ¿qué podemos tener? Nosotros, si nos fijamos, pues ella está aquí en paralelo con el núcleo. Entonces, podríamos ver que esa I sub 0, I de la resistencia de magnetización, pero borro acá, la corriente que pasa por la resistencia, y llamémosla I, resistencia de magnetización, sería igual al voltaje inducido sobre la resistencia de magnetización.
Si nosotros vemos aquí, pues quiere decir que la corriente de magnetización se va a encontrar en fase con el voltaje inducido. Y esto es lo mismo que tener este voltaje, este voltaje inducido, bueno, ella se encuentra aquí en fase, y esto es lo mismo que tener a la I sub 0, si usted la conoce, y si conoces el factor de potencia por el coseno de phi sub 0, a eso es lo que llamamos el factor de potencia, que es coseno de phi, que eso ustedes lo vieron en circuito 2, y hay que repasar esos conceptos. Ahora, I de XM, es decir, la corriente que pasa por la inductancia de magnetización, ¿a qué sería igual? Al voltaje inducido, E1 sobre JXM. Ya aquí nosotros vemos por esta J que ya la corriente de la inductancia de magnetización está desfasado 90 grados con respecto a este voltaje inducido. Y esto es lo mismo que tener que es I sub 0 por el seno de phi sub 0. ¿Listo? El mismo ángulo que tenemos acá. Acá en esta diapositiva nos están representando también que, bueno, ya tenemos el transformador con carga, y al tener el transformador con carga, perdón chicos, pues pasa aquí una corriente I2, y aquí está pasando una corriente I1 que es diferente a la corriente I sub 0, que es la que se está dividiendo acá. ¿A qué quiero llegar yo? Bueno, nosotros vimos un concepto hace rato, ayer en las clases pasadas, la clase del jueves, donde nosotros tenemos que el voltaje inducido viene siendo igual a la variación, al número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y nosotros veíamos que si el flujo es igual al seno de omega t, al sacarle la derivada, entonces me va a dar que el voltaje inducido pues va a ser igual a N1 por el coseno de omega t por la derivada interna que es igual a omega. Entonces podemos ver que el flujo de magnetización con respecto al voltaje inducido, ellos se encuentran desfasados 90 grados, porque si uno está al seno, el otro se encuentra al coseno. Entonces, ¿qué pasa? Para ese diagrama fasorial que aparece en la diapositiva anterior, partimos de algo, de un eje de referencia. ¿Quién va a ser ahorita nuestro eje de referencia? El voltaje inducido. Vamos a decir que el voltaje inducido, cuya magnitud es E1, se encuentra a 0 grados. Entonces, si nuestro voltaje inducido se encuentra a 0 grados, el flujo de magnetización phi se encuentra a 90 grados con respecto al voltaje inducido. Entonces, esta es la magnitud del voltaje de phi, y este está acá a menos 90 grados, menos 90. ¿Listo? Acá, menos 90. Listo, menos 90. Ahora, si nosotros empezamos a dibujar lo que nos representa la corriente en la resistencia de magnetización, ya sabemos que es igual al voltaje inducido sobre la resistencia de magnetización, lo que nos va a indicar que esta corriente se encuentra en fase con el voltaje inducido, porque no tenemos nada que nos lo desfase. Entonces, aquí tendríamos con respecto al mismo eje, la corriente en la resistencia de magnetización. Y si miramos la fórmula anterior, IXM viene siendo igual al voltaje inducido sobre JXM, porque ellas se encuentran paralelos, el mismo voltaje dividido en la impedancia, que sería JXM. Por este J ya me está quedando que está desfasado menos 90 grados, igual que el flujo. Entonces de aquí nosotros podríamos pintar que hacia abajo, en la misma fase con respecto al flujo, se encuentra la corriente de la inductancia de magnetización. ¿Y quién es I sub 0? I sub 0 es la suma fasorial de I de la resistencia de magnetización al cuadrado más I de la X de magnetización al cuadrado. No se les puede olvidar eso, ¿no? Aquí estamos mencionando fasores. Entonces, al ser la suma fasorial y como se suman vectores, entonces haríamos acá una paralela con respecto al eje X, donde está la corriente de la resistencia, y una paralela con respecto a la corriente de la inductancia. Y aquí en este punto donde se unen viene siendo la suma, la corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0 va a tener aquí un ángulo que se conoce como phi sub 0, donde el coseno de ese phi sub 0 es lo que se conoce como el factor de potencia de vacío. ¿Listo? Entonces, de este diagrama fasorial es que sale esta I sub 0. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Resulta que hay una ecuación que nosotros mencionamos ahí anteriormente, la de la suma de los voltajes cuando se encuentran vacíos. Decíamos que el voltaje de entrada B1 es igual a I sub 0 por la resistencia R1
donde I sub 0 es un fasor, B1 es un fasor, más I sub 0 por JXM, por la inductancia de magnetización, más el voltaje inducido. Entonces, si se representa esto en el diagrama fasorial, que es lo que nos están representando aquí en esta diapositiva, entonces partimos nuevamente como E1 siendo nuestro eje de referencia. Entonces viene siendo acá el voltaje inducido, la magnitud de 1 a un ángulo de 0 grados. Luego, ¿qué viene? A este voltaje inducido, que también es un vector que tiene ángulo y magnitud, le vamos a sumar el voltaje en la resistencia BR, en la resistencia R1. Entonces, ese voltaje en la resistencia R1 se encuentra, es I sub 0 por R1. Quiere decir que este voltaje en R1 se encuentra en fase con la corriente I sub 0. Y si la corriente I sub 0, aquí se había dibujado, está a este ángulo, como se dibujó arriba, haciendo se usaría en transportador, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor se encuentra en paralelo, en fase, entonces se hace una línea paralela, y de aquí yo estoy dibujando el voltaje en la resistencia R1. Acuérdense que esto es voltaje en R1, que es igual voltaje R1 a I sub 0 por R1, lo que me quiere indicar que este voltaje R1 está en fase con I sub 0. Y aquí está la representación de I sub 0 que la habíamos hecho aquí arribita, que tiene este ángulo de inclinación con este ángulo phi sub 0, donde el coseno de phi sub 0 es el factor de potencia vacío. Entonces, este voltaje está en paralelo con I sub 0. Ya sumamos BR1, ahora nos falta sumarle el voltaje en la reactancia, en X1. Este voltaje en X1 se encuentra con respecto a I sub 0 desfasado a 90 grados por esta J. Entonces, al quedar desfasado a 90 grados con respecto a la J, entonces se suma acá. Y este con respecto a este está a 90 grados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el voltaje en la resistencia está en fase con I sub 0 y el voltaje en la inductancia está a 90 grados con respecto a I sub 0. Por eso hacemos acá la representación. Lo voy a estirar un poquitico más para que nos quede, podamos hacer la suma de los vectores un poquito más cómodo. Claro que estos vectores no son así tan grandes, ¿no? Acuérdense que son las caídas de tensión que tiene la resistencia y que tiene la inductancia, y esas caídas de tensión son pequeñas. Deben ser despreciables para que el transformador no tenga tantas pérdidas y sea muy eficiente. Entonces, aquí tendríamos el voltaje en X1. Y una vez tenemos ese voltaje en X1, entonces hallamos V1, mire, ya tenemos eso. Voltaje en R1 más voltaje en X1 más el voltaje inducido. ¿Eso quién es? Es V1, es decir, el voltaje aplicado en el devanado de entrada. Entonces, ese V1 sería desde acá, desde el inicio hasta el final, la suma de ellos. Entonces, aquí me está dando la representación del diagrama fasorial en vacío. ¿Por qué en vacío? Porque si ustedes miran esta ecuación, donde está V1 y sub 0 R1 y sub 0 X1 más E1, ¿qué corriente se involucra? Solamente la corriente de vacío, no está involucrada la corriente I1. ¿Listo? Entonces, este diagrama fasorial en vacío, que yo lo hice teniendo como referencia aquí E1 con respecto al eje X a 0 grados, acá en la diapositiva, que también ya les compartí en el drive, parten acá con phi en esta dirección a 0 grados y E1 a 90. Así ve que es este amarillo que está acá parado, y a partir de ese amarillo, de ese E1, se suma el voltaje en la resistencia, el voltaje en R1, luego el voltaje en X1 que está con respecto a R1 a 90 grados, y luego la suma de esas tres, aquí me da U1, que es la que me está representando aquí esta verde. Esta es la misma ecuación donde E1 pues está siendo representado con un signo negativo para que quede acá en esta representación en los diagramas fasoriales. ¿Qué es lo que nos dice acá? Las caídas de tensión en R1 y X1 son prácticamente despreciables, del orden del 0,2 al 6% del voltaje 1, y deben ser despreciables. Lo que pasa es que aquí pues en el dibujo se trata de como de escalar esos voltajes para poderlos visualizar. Tiene que ser despreciable para que se vea casi todo el voltaje, se vea reflejado en el núcleo, o sea, para que no se quede en el camino, se vea casi todo en el núcleo, que es el voltaje inducido, para que se vea casi todo acá, casi que todo el V1 se vea aproximadamente igual al voltaje inducido, pero estamos representando las pérdidas. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Listo? Para que no tenga... Y las pérdidas por efecto Joule en R1 también son muy bajas.
¿Qué nos está representando aquí esto? Las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro, que es la que me representan como PFE, en algunas ocasiones pues nos dicen que PFE es que el voltaje que cae en el núcleo, llamémoslo E1, por I sub 0 por el coseno de phi. ¿De dónde sale eso? Pues porque la potencia o las pérdidas en el hierro son las pérdidas en la resistencia de magnetización. Y como nosotros ya vimos que eso es igual en la potencia, estos son vatios, ¿no? Esto es en watts. Esa potencia es la que cae en la resistencia. Entonces nosotros vimos el concepto en circuitos 1 que la potencia en la resistencia es el voltaje que cae en la resistencia por la corriente que cae en la resistencia. Y ya habíamos dicho acá arribita que la corriente en la resistencia es I sub 0 coseno de phi. Acá, I sub 0 coseno de phi. Entonces la estamos reemplazando acá, es igual a I sub 0 coseno de phi. Pero ¿por qué colocan aquí el voltaje 1? Ah, porque me están diciendo que este voltaje U1 es aproximadamente igual a E1. Esa aproximación la tendremos en cuenta dependiendo del enunciado. ¿Vieron, jóvenes? Para que lo tengamos presente. Dependiendo del enunciado, si le dicen se desprecian las pérdidas o la caída de tensión en la resistencia R1 y en X1, entonces el voltaje inducido es el mismo voltaje aplicado. ¿Listo? Entonces, aquí me están representando las pérdidas en el hierro, son las pérdidas en la resistencia de magnetización. ¿Listo? Y esta es una aproximación. Hasta ahí, chicos, los escucho. Esto es esto y esto. Ahí ya pues se hicieron los dos diagramas fasoriales. El primer diagrama fasorial es el diagrama fasorial de las corrientes. Este que se hizo acá. Ay, como achicando lo hice yo. Ah, bueno, este que se hizo acá. El diagrama fasorial de las corrientes y el otro diagrama fasorial es el diagrama fasorial en vacío. En vacío se suman voltajes y aquí en vacío, ambos son en vacío, pero acá se están sumando las corrientes de vacío, las que quedan en el núcleo, y aquí se están sumando los voltajes. ¿Para qué se hace esta suma de las corrientes en vacío? Para hallar este ángulo phi sub 0, porque dependiendo de este ángulo vamos a conocer cuál va a ser la inclinación de I sub 0 y vamos a conocer el factor de potencia, que es un término bastante importante a la hora de hacer algunos cálculos. ¿Listo? Preguntas. Bueno, este transformador con carga ya es, como quien dice, el de un caso específico, un ejercicio, un ejemplo clave. Cuando ya tenemos el transformador con carga, mire, le estamos colocando una carga Z acá a la salida. Al colocarle una carga, pues ya estamos cerrando el circuito y ya nos está pasando una corriente I sub 2, que aquí se coloca en sentido opuesto para cuando se va a hacerlo el diagrama fasorial. Aquí dice, se ha invertido el sentido de I2T para que en el diagrama fasorial I1 e I2 no aparezcan superpuestas, porque al parecer superpuestas no se van a poder visualizar. ¿Listo? Y si nosotros aquí tenemos I2, aquí también vamos a tener la corriente I1. Y por supuesto, si se tienen en cuenta las pérdidas del núcleo, pues aquí vamos a tener una resistencia, una inductancia, y aquí por este lado va a estar bajando una corriente que se llama una corriente I sub 0 o corriente de vacío. ¿Listo? Que es la misma que va a salir acá, la misma corriente I sub 0. Entonces, ¿qué nos indica acá? Que las caídas de tensión tanto en R1 como en X1 y lo mismo XD2, R2 son muy pequeñas, por tanto se puede aproximar que U1 sea aproximadamente igual a E1. El secundario del transformador presentará una resistencia interna y reactancia de dispersión, como en el primario, debido a que está pasando corriente por ella, y al pasar corriente se puede estar calentando el alambre conductor del secundario, lo que me genera pérdidas en el alambre conductor y se representan con R, y pues al pasar corriente se pueden presentar pérdidas por dispersión de flujo, y al presentarse unas pérdidas de dispersión de flujo se representa como una inductancia. Las caídas de tensión en carga en las resistencias y reactancias parásitas son muy pequeñas, de 0,2 al 6% del voltaje aplicado. ¿Listo? Entonces, aquí ya como quien dice junto con estos parámetros que le escribí en verde, me están representando todos los parámetros que debemos tener en cuenta en el transformador real. Es que ya pasamos del ideal y ya tenemos en cuenta el transformador real. Ya nos aparecieron 6 términos.
R1, X1, la R de magnetización, la X de magnetización, R2, perdón, y X2. Ya tenemos 6 términos que hacen parte del transformador. Y aquí ya viene otra parte esencial y bastante interesante, que es el circuito equivalente del transformador. Ay, como chica, se me ensució acá. Comentarios, niños. Se me empañaron los lentes. Aló. Mire que estamos cargando. Bueno, no demoren tanto cargando, porque yo estoy que me descargo ya por el cansancio. Bueno, vamos entonces acá a ver si termino esta parte teórica y alcanzamos a enlazar con un ejercicio, ¿listo? Bueno, Sí, sí, ahí aclara más. Gracias por el compañero que me dice que estamos cargando, cargando baterías. Listo. Aquí tenemos el circuito equivalente. Mire que ya están todos los parámetros que le mencionaba. R1, X1, los parámetros del núcleo, X2, R2. Miren que los parámetros del núcleo siempre los representamos vistos desde el primario. O sea, el núcleo está en ambos lados, ¿ok? Están tanto en el primario como en el secundario porque el núcleo están arrolladas de vanado primario en el núcleo y de vanado secundario en el núcleo. Pero por cuestión de análisis ya se va a tomar por defecto que estos parámetros se encuentran aquí vistos desde el primario. Bueno, yo ya les he estado hablando varias veces de vistos desde el primario. Entonces, vistos desde el primario es esto, como si usted se parara en la práctica de laboratorio y estuviera agarrando con sus manos las borneras de este devanado, estas que están acá en el primario. Entonces, a esto se le llama visto desde el primario. Entonces, ustedes del primario, ¿qué está viendo? Pues está viendo el voltaje aplicado en el primario, la resistencia del devanado primario, la inductancia del devanado primario y las pérdidas que tenemos en el núcleo. Visto desde el secundario es como cuando usted agarra nuevamente las terminales del laboratorio de este devanado y desde aquí usted conecta el voltímetro, el amperímetro, la resistencia. Entonces, estás viendo desde el secundario a R2, a X2, y pues bueno, esto como que el núcleo me está alejando esta parte. Listo, este núcleo pues me está formando como una barrera y no me deja ver completamente el circuito. Visto desde el secundario. Además, si nosotros analizamos por tener este núcleo, que lo vuelvo a encerrar, el circuito sigue siendo un circuito magnético, ¿no? Este acá es un circuito magnético, como ustedes veían en teoría electromagnética. Y al ser un circuito magnético, pues es complicado, por ejemplo, hacer análisis de mallas. ¿Cómo hacemos análisis de mallas si hasta aquí nos llega el circuito? No tenemos contacto con el secundario. Si yo hago análisis de mallas de acá del secundario, ¿cómo lo veo acá en el primario? Entonces, a esto es a lo que nosotros necesitamos llegar, a un circuito equivalente. Es decir, un circuito donde esta parte me la quite, como cuando nosotros veíamos superposición en el análisis de circuitos, que quitábamos una fuente, pero era imaginaria, o sea, la reemplazamos por algo. Entonces, aquí vamos a reemplazar el núcleo y vamos a pasar todo para el primario o todo para el secundario. Entonces, ya voy a llegar a explicarles eso. Entonces, no sé, pues, esta vez estoy explicando diferente y todo siempre con el ánimo de que quede más claro. Entonces, este circuito es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Miren, R1, X1, R del núcleo, X del núcleo, aquí está el transformador, estas líneas punteadas me representan el transformador, que va a tener una relación de transformación N1, N2, R2, X2 y la carga. A esto le están llamando aquí que se le va a llamar, para hacer más fácil, a una impedancia Z1, que sería Z del primario, es igual a la resistencia R1 más JX1. Permítanme, chicos. Ya. Y, me acomodo acá. Y una impedancia Z2, que es esta que está representada, ¿y qué es? Es la impedancia del secundario. ¿Y qué tiene esa impedancia? Pues tiene una parte real y una imaginaria, es decir, tiene AR2 más JX2. ¿Sí estamos ahí, chicos? ¿Me están siguiendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Mira, yo tengo una pregunta. Dígame.
eso que está en paralelo con el primario, Este, ¿por qué no lo está en el secundario? Sí, la porque R, solamente se hace análisis visto desde el primario. Usted no puede hacerlo también en el secundario a la vez porque estaríamos duplicando esas pérdidas, pero, tanto por dispersión como por magnetización, como por calentamiento del alambre conductor, del núcleo, perdón. ¿Cómo? bueno, en caso que el análisis se haga del secundario hacia el primario, sí tendría que cambiar de posición ese. Reflejarlos, exacto. Ella en su defecto está así como Z1, está vista desde el primario, ve a R1X1 y ve al núcleo en paralelo. Y vista desde el secundario, ve a Z2, que es R2X2 y ve la carga. ¿Sí estamos? Bueno, Profe, desde el primario, perdón, ya le presto atención. Desde el primario, ¿qué vemos? Vemos a un voltaje aplicado en el devanado primario. Es como si usted estuviera conectando ahí el voltímetro y ves el voltaje B1. Colocas el amperímetro, ves la corriente I1. Si puedes medir la resistencia del devanado, ves a R1 y a X1. Y estás viendo los parámetros del núcleo. Si colocaras el voltímetro desde acá, pues estás viendo a B2 y a Z2. Y si colocamos el amperímetro en serie con la carga, pues vamos a medir la corriente que pasa por esa carga. ¿Listo? ¿Qué me iba a comentar? La que me iba a hablar. la línea verdecita, los punticos verdes que usted hace ahí, ¿están las pérdidas de magnetización o es donde el núcleo? El núcleo. Esto me representa el núcleo. Esas líneas punteadas me representan el núcleo. ¿Sí? Este circuito es el mismo de acá. Sí, era lo que me preguntabas. Sí, profe, pero las pérdidas de magnetización están ahí, ¿sí? Sí, claro. Aquí me representa que si está el núcleo, tienen que estar las líneas de magnetización, porque acuérdese que ellas se comparte el mismo flujo, tanto para el devanado primario como el secundario. Y por estar ellas aquí, pues aquí que tenemos un voltaje inducido E1 y un voltaje inducido E2. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, hay algo que nosotros podemos ver. Estamos viendo aquí y tenemos acá este análisis de esta malla. De esta malla, ¿qué podemos ver? Que el voltaje inducido E2, pues viene siendo igual a la corriente I2 que multiplica a Z2 más el voltaje B2 de la carga. ¿Sí o no? Aquí con esta malla. Estoy haciendo aquí. E2 es igual a la corriente I2 por Z2, porque ya llamé que Z2 es R2 más JX2, y más el voltaje B2 de la carga. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, señora. Ok, pero mire que a E2 con respecto a E1 nos lo sigue separando el núcleo. O sea, él sigue siendo un circuito magnético y lo que yo busco con este circuito equivalente es que nos quede un circuito eléctrico de mallas, de nodos, que le pueda hacer Thevenin, que le pueda hacer el análisis de circuitos normalitos. ¿Listo? Como los que ustedes veían en circuitos 2, porque ya estamos hablando de impedancias. Entonces aquí antes de continuar con ello, pues nos regresamos a los parámetros que habíamos visto del transformador ideal. En los parámetros del transformador ideal, pues teníamos que B1, pero vamos a cambiar este color más resaltado. A colocar el amarillo más encendido. Perdón, B1 sobre B2 es igual a E1 sobre E2, y esto es igual a N1 sobre N2. Entonces, ¿de aquí qué podemos tomar? Pues me interesa tomar que E1 sobre E2 es igual a N1 sobre N2. Pero yo que tengo acá en el secundario, tengo a E2. Entonces, a partir de este voy a despejar E2. E2 viene siendo igual a que cuando lo paso y lo despejo, me va a quedar a E1. N2 pasa a multiplicar y N1 pasa a dividir. Entonces me quedaría N2 sobre N1. ¿Sí estamos ahí? Sí, ingeniera. Ok. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Cuando vimos el análisis del transformador ideal, mire que volvemos y partimos de la fórmula del transformador ideal, pues también teníamos lo siguiente, teníamos que I1 sobre I2, pues era igual a N2 sobre N1, ¿no? Que ya lo habíamos visto allá arriba. Y pues si de aquí nosotros también podemos y despejamos, podríamos despejar la corriente I2. ¿Por qué? Porque a mí me interesa acá reemplazar es esta I2. Entonces de aquí yo podría despejar I2 y I2 me va a quedar igual a ¿qué? Pasa este para ya multiplicar, este a dividir, o sea que me quedaría igual a I1 por N1 sobre N2. ¿Listo?
Pero ¿qué más nos dice acá en este circuito? Este que nosotros tenemos acá pintado, aquí nos está mostrando que existe una corriente I1, una corriente de vacío y una corriente I2'. ¿Qué nos dice la teoría por ahí para hacer el análisis y empezar a reducir esta parte del núcleo? Nos dice la teoría que la corriente I1 es aproximadamente igual a la corriente I2'. Entonces, reemplazando esto en la ecuación, me va a estar quedando que I2 viene siendo igual a I2' multiplicado por N1 sobre N2. Entonces, me quedó esa otra ecuación. Entonces, tenemos ecuación 1, no, llamémosla ecuación 2, ecuación 3, y a esta que teníamos acá arribita, que fue con la que arrancamos, la malla de la salida, la vamos a llamar ecuación 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar 2 y 3 en 1. Entonces, acá, entonces, reemplazar la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1. Y al reemplazar la ecuación 2 y 3 en 1, pues me está quedando aquí que E2 es igual a I2 por Z2 más B2. Entonces, E2, ¿cuánto vale? E2 vale E1 multiplicado por N2 sobre N1. Y esto me va a dar igual a Z2 por I2, pero I2 lo tengo aquí en la ecuación 3 que me vale I2' por N1 sobre N2 y más B2. Si despejamos y dejamos a E1 solo, E1 es igual a Z2 por I2' por N1 sobre N2 al cuadrado. ¿Sí o no? Porque mire qué pasa, esta N1 que está dividiendo pasa a multiplicar y se me va a quedar N1 por N1, esta N2 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar N2 por N2, más esa pasa a multiplicar también aquí a B2, entonces me quedaría más B2 que multiplica a N1 por N2. Entonces, esta ecuación ya me está representando que, mire, ya estoy representando a E1 en función de Z2. ¿Y E1 dónde está, chicos? E1 ya se encuentra acá, al otro lado del núcleo, digámoslo así, ya lo estamos pasando al primario. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que cuando ya llegamos a esta ecuación, ya nosotros estamos reflejando los parámetros que estaban en el secundario y primario. ¿Cuáles eran esos parámetros? Pues Z2, la corriente I2 y el voltaje B2. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda que E1 es igual a Z2', porque la estoy reflejando el secundario y el primario, por I2', más B2'. Pero ya les digo de dónde salieron esas primas. Resulta que esas dos primas, si miramos esta ecuación, llamémosla ecuación 4, si miramos esta ecuación, la Z2' viene siendo igual a ¿quién? A Z2, que está en la ecuación 4, multiplicado por N1 sobre N2 al cuadrado. Es decir, más conocida aún como Z2', Z2 por la relación de transformación al cuadrado, por RT al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos la impedancia del secundario reflejada al primario es igual a Z2'. ¿Y cómo la sacan ustedes? Esa Z2' multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Ahora, la B2'. ¿B2' de dónde salió? Si usted mira la ecuación 4, jóvenes, B2' salió aquí. ¿Es igual a qué? A B2 por la relación de transformación de N1 sobre N2. Es decir, B2 multiplicado por la relación de transformación. ¿Y de dónde salió la I2'? Ah, pues salió de arriba cuando estábamos reemplazando. I2' me dio igual acá en la ecuación 3. Esta ecuación 3, si yo despejo I2' va a ser es igual a ¿quién? A I2 multiplicado por N2 sobre N1. Entonces me quedaría aquí así. I2 multiplicado por N2 sobre N1. Es decir, I2 sobre dividido en la relación de transformación. Entonces, ¿qué estamos teniendo con estos jóvenes? Pues estamos reflejando los parámetros del secundario, los estamos reflejando al primario. Y cuando yo los reflejo al primario, esta Z2 se llama ahora Z2', B2', I2', y por supuesto, E2'. Entonces, E2', ¿a qué es igual E2'? Pues E2' es aproximadamente igual a E1, que es esta que nosotros estamos aquí reemplazando.
Entonces, cuando nosotros ya tenemos el circuito equivalente, ¿qué tenemos? Tenemos acá a R1, a X1, a el núcleo que está en el primario, porque nosotros no estamos tocando el primario, pero mire que estamos quitando el núcleo, ¿cómo? Estamos quitando el núcleo haciendo la relación de transformación. Entonces aquí tenemos esto y esto. Ahora viene, quito el núcleo porque yo ya estoy reflejando todos los parámetros y los estoy reflejando utilizando la relación de transformación. Entonces aquí yo tengo a R2', a JX2', a B2' y a la corriente I2'. Donde R2', ¿quién es igual? Pues R2' es igual a R2 por la relación de transformación al cuadrado. X2' es igual a X2 por la relación de transformación al cuadrado. Mire, ¿de dónde la saco? De la misma impedancia. Acuérdese que la impedancia Z, si Z2 es igual a R2 más JX2, pues quiere decir que Z2' pues es igual a R2' más JX2'. Y como ya dijimos que Z2' es igual a Z2 por la relación de transformación al cuadrado, entonces R2' es R2 por RT al cuadrado y X2 por XT al cuadrado. X2 por RT al cuadrado. Y aquí pues vamos a tener la I sub 0, perdón, aquí me comí R2'. Yo le escribí el 2 al lado, no, es R2'. Le sigo borrando acá, pam, pam, pam. Acá, R2'. Y aquí tendría yo aquí normalito, I1, aquí tendría el voltaje inducido, E1, el voltaje inducido, ¿cuál es ahora? El E2', que es aproximadamente igual a E1, y aquí tendríamos el voltaje B1. Chicos, y si nosotros no fuéramos, esto todo es visto desde el primario. Si yo este mismo circuito lo voy a ver desde el secundario, también yo puedo pasar todo lo que está en el primario y el secundario. Entonces, ¿a quiénes voy a pasar? Voy a pasar a B1, a R1, a X1, a RM, a XM, al voltaje inducido E1, ya no va a ser E1, sino E1'. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver qué me alcance acá. Acá, ahora viene lo del núcleo. Aunque me queda eso chueco. Acá. Entonces, ¿qué tendría? Yo tendría aquí B1', que si nosotros tenemos aquí que B2 es igual a B2 por la, ay, mire, aquí yo no lo escribí, mire, señores, acá me comí la prima, ¿no? Por favor, si yo me como una prima, dígame. B2' es igual a B2 por la relación de transformación, entonces el B1 es el inverso. Entonces B1' viene siendo igual a B1 dividido en la relación de transformación. Si aquí arriba me dio que I2' es I2 dividido en la relación de transformación, entonces I1' es al contrario. I1' es igual a I1 multiplicado por la relación de transformación. Es la inversa. Ya les voy a terminar de escribir acá. I1 por la relación de transformación. Y si en el anterior la Z2' era multiplicada por la relación de transformación al cuadrado, no, entonces ahora Z1' es igual a Z1 dividido en la relación de transformación al cuadrado. Lo mismo va a pasar, con la resistencia de magnetización. Entonces la resistencia de magnetización prima pues va a ser igual a la resistencia de magnetización dividido en la relación de transformación al cuadrado. La X de magnetización prima va a ser igual a la X de magnetización sobre RT al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Aquí tengo B1', aquí tengo I1', aquí tengo, por supuesto, I sub 0', que también sería lo mismo. I sub 0' sería igual a I sub 0 por RT. Y esta sería R1', JX1', la resistencia de magnetización prima, la X de magnetización prima, la R2, porque ya está visto de secundario, yo lo que estoy moviendo es el primario, entonces esta es R2, esto es JX2, esto es B2 y esta es la corriente I2. ¿Para qué hacemos circuito equivalente? Para que nos quede esto, para que nos queden mallas y nos queden nodos y podamos hacer un análisis de un circuito eléctrico más fácil. Y aquí estas son las mismas fórmulas. No sé, los escucho, chicos. Comentarios, preguntas, inquietudes.
calor. Iba En el bien, taller, apareció el RT, la relación de transformación. ¿Cómo? Que iba bien hasta cuando apareció la RT, la relación de transformación. Pues ella toca meterla porque usted cómo quita el núcleo. Acuérdate que yo dije que el núcleo lo quitábamos, como hacíamos en superposición, que en superposición no es conectado a una fuente de voltaje, una corriente, pero no quiere decir que lo desaparezcamos. La forma de desaparecer ese núcleo es trabajando con estos señores, con las relaciones de transformación. Entonces, él entra ahí a trabajar siempre, la relación de transformación siempre va a estar ahí, RT igual a N1 sobre N2. Y dependiendo si es para reflejar del secundario al primario o del primario al secundario, esa RT entra a hacer un papel importante. Pero fíjense que son solo fórmulas. Esto que yo hice acá en esta diapositiva, que rayé la ecuación 1, 2, 3, es para llegar a la demostración de por qué se utiliza esta fórmula, por qué B2' igual a B2 por N1 sobre N2, por qué Z2' es Z2 por RT al cuadrado, por qué I2 eso, para que en base a esta ecuación, mire que me quedó E1 es igual a Z2' más I2 más B2', me queda esta ecuación. O sea, esto que yo estoy escribiendo acá, E1 que es igual a esto, es esta malla, donde E1 es aproximadamente igual a E2', es otra de las aproximaciones. ¿Listo? Toca hacerlas para poder llegar al circuito equivalente. O sea, alguien más me estaba hablando otra cosa. Aquí vuelven y mencionan las ecuaciones. Sí. Dice acá, el circuito equivalente permite calcular todas las variables incluidas las pérdidas y el rendimiento. Claro, cuando usted conoce todas las variables, R1, X1, puede hallar las pérdidas del alambre conductor en el primario, puede hallar las pérdidas en el núcleo, puede hallar las pérdidas del alambre conductor en el secundario, y al conocer las pérdidas usted puede tener el rendimiento, porque el rendimiento es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Listo? Los elementos del circuito equivalente se obtienen mediante ensayos normalizados. Sí, señores, aquí hay 3 ensayos normalizados. Uno es la prueba de DC, que para los que estábamos en laboratorio ayer se hacía esa prueba de DC, que es para hallar la resistencia en los devanados, es decir, R1 y R2. El otro ensayo normalizado es un ensayo que se llama ensayo de prueba de vacío, y el otro ensayo normalizado es el ensayo de cortocircuito. Se llama normalizado porque se cortocircuita el transformador, pero lo vamos a hacer de forma controlada, sin dañar el dispositivo, obteniendo variables normalizadas o controladas. Entonces, utilizando estas pruebas, es que vamos a hallar a R1, X1, R del núcleo, X del núcleo, R2, X2' y R2'. ¿Listo? Este señor, ¿quién es? Este depende de la carga que nos den. Hasta que no veamos transformador con carga, pues no hacemos ese análisis. Dice acá, una vez resuelto el circuito equivalente, los valores reales se calculan deshaciendo la reducción del primario. ¿Qué quiere decir eso? Yo reflejo todo al secundario, porque esos son mis valores reales. Usted cuando está en el laboratorio ve los terminales vistos desde el primario, o sea que ve el devanado primario, y ves el devanado secundario. Entonces, cuando ves el devanado secundario, ves a R2, X2, la carga, y cuando ves el devanado primario, pues ves R1, X1 y el voltaje de entrada. Listo, esto es para hacer un análisis matemático más cómodo, porque si no estamos en el laboratorio, pues hacemos ese análisis. Pero después de que ya se hace eso, se deshace la reducción del primario y se lleva todo al secundario, o al primario en su defecto, dependiendo del ejercicio. Entonces aquí se mencionan los 2 ensayos que le estaba diciendo, y pues aquí estaba con un ejercicio, que tocaría irlo apuntando para que arranquemos en el próximo encuentro. Igual pues yo los escucho, ¿qué otro comentario o pregunta tienen aquí? Ingeniero la asistencia. Ay, cierto, ay María, por Dios, hombre, los tuve en vilo, los tuve en suspenso toda la clase. No era mi intención, se la aseguro. Era simplemente clase y atención. Esta parte pues, es la que se demora uno en llegar al ejercicio, perdón, porque hay que explicar ahí esa parte teórica, pero necesitamos hacer unos 2 ejercicios de caracterizar el circuito para que ustedes agarren cancha. ¿Listo? No les había colocado aquí palabra clave porque estaba en eso. Entonces coloquemos acá circuito equivalente, va a ser la palabra clave. Circuito equivalente. Sí, señor, lo escucho, el que me estaba hablando.
Comente. Ingeniera, el RT va a ser el mismo reflejado desde el primario al secundario que del secundario reflejado al Sí, primario. porque el RT siempre es el número de espiras de primario sobre el número de espiras de secundario y ese valor no va a cambiar. Visto desde primario, visto desde secundario va a ser lo mismo. Lo que sí va a cambiar es los valores de la resistencia, los valores de los voltajes. De pronto cuando lo vamos con números, pues queda más claro eso, pero el RT va a ser el mismo. Ahí les acabo de enviar la asistencia. Chicos, esto que acabo de hacer, se lo subo ahorita al Drive y pues en la próxima clase arrancamos con este ejercicio. Pues espero que ustedes, chicos, participen bastante en la próxima clase. Ya, mi amor, ya participen bastante en la próxima clase para que alcancemos a hacer 2 ejercicios. Tomen ese dato y ya ahora les comparto el otro ejercicio. Ingeniero, Señor, ¿lo escucho? a mí me sale que la asistencia ya no la puedo. Ah, ya, María, sí, no la he abierto. A mí igual, Sí, señor. ingeniera, qué pena. Sí, señor. No, qué pena con ustedes, no la tenía abierta, ya pueden ingresar, por favor. Listo, voy a guardar esa pizarra y se las voy a subir. Aquí que quedaban las hojas, ¿no? Pues quedaban hojas en blanco para hacer el ejercicio. Aquí pues viene lo que es el dibujo. En esta diapositiva se aparece ya una vez cómo es el ensayo vacío y cómo queda el circuito. El cortocircuito y cómo queda el circuito equivalente, cómo queda en la prueba vacío, cómo queda el circuito equivalente, y sobre eso es que vamos a trabajar. Anteriormente, pues, uno explicaba el circuito equivalente y después hacía el ejercicio. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio explicando el circuito equivalente. Entonces eso es lo que venía acá, pero ya saben, para la próxima clase arrancamos acá y les voy a subir otro ejercicio para que me lo traigan preparado. Listo, Ingeniera, qué chicos. pena, lo que pasa es que voy a firmar la asistencia y me dice que no cupo para más respuestas. Vuélvale a hacer porque está abierta. Tan raro. Y no lo tengo limitado, pero eso sí estás para su correo institucional. Ah, mentira, no lo tengo restringido. Ah, sí, lo tengo restringido para los usuarios de la universidad. No sé si será eso. ¿A alguien más le ha pasado eso? Circuito equivalente, se las envié por el chat, con la primera C en mayúscula. Les voy a guardar esto, clase 3 pizarra, y les voy a subir esto una vez aquí al Drive, para que tengan la información, tengan el ejercicio. Chicos, por favor, si para la próxima clase, tráiganse esto, tengan a la mano calculadora, todo eso, para que lo que estemos haciendo, ustedes pues participen y me contesten y podamos avanzar. Aspiro y espero que podamos hacer al menos 2 ejercicios de circuito equivalente, porque en el siguiente encuentro pues arrancamos con transformador con carga. ¿Listo? Bueno, ingeniera, aunque siempre Listo, ingeniera, muchas gracias. Sí, ok. ¿Que me hablaba alguien más? Yo le escuché algo más, pero no. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. El laboratorio La del grabación. grupo A, ¿para cuándo quedó la entrega?